Visión Colectiva Radio. Unidad y recuperación sin fronteras. Transmitiendo a todo el país y el mundo desde Ciudad de México. Visión Colectiva Radio. Sí, bueno, a todos los que nos están viendo del otro lado de la pantalla, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Donaldo y estamos en su programa Sanando las Emociones y un gran tema el día de hoy con mis compañeras. Buenas tardes, madrina Eli, madrina Minerva, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, gracias. Estamos hoy día jueves a las 7 de la noche en un programa más, en una transmisión de Sanando las Emociones. Gracias por estar con nosotros. Adelante, Eli. Pues más que nada agradeciendo la oportunidad de estar en este micrófono, muy bien acompañado por mis dos compañeros. Y bueno, yo te invito a que te quedes aquí en Sanando tus Emociones. Y pues muchísimas gracias por tu preferencia. Recuerda que estamos en Visión Colectiva Radio. Sí, y un gran tema el día de hoy para todos los que nos están viendo del otro lado de la pantalla. Ya saben que estamos en YouTube, Facebook, estamos en Instagram y estamos en TikTok. Y sí, el gran tema de ahora es algo muy bueno para todos aquellos que viven un proceso dentro de la neurosis. Neurosis, un gran tema. Pues arrancamos, madrina Eli, que tú eres la que nos llevas de la mano. Muchas gracias, mi estimado Donaldo. Bueno, pues hay bastante información de la neurosis, mi querida Mine, mi querido Donaldo. Es un tema muy tocado por la ciencia, muy tocado por los grupos de 12 pasos, pero siento que algo minimizado hasta cierto punto, como que le hemos dado más importancia a otras situaciones cuando la neurosis es como la médula. Me gusta mucho el trabajo del doctor José Antonio Elizondo, el cual maneja este dragón de las dos cabezas, el cual habla de la adictiva y también habla de esta neurótica, ¿no? Es una cabeza que aparentemente la mayoría de las personas que se encuentran en recuperación, cuando empiezan a tener una recuperación, pues se van a una sobriedad precaria que se le llama abstinencia a la sustancia. Y bueno, es un decir, ¿verdad? Porque obviamente que el abstenerse de una sustancia implica muchísimo esfuerzo, pero parecería como la única victoria cuando el doctor Elizondo maneja que no solamente la adicción sería la importante, sino también en este caso la neurosis. Y bueno, ¿qué sería la neurosis como yo lo entiendo, como me gustaría yo explicarlo en esta ocasión? La neurosis es un estado de insatisfacción, o sea, estamos perturbados, insatisfechos, y obviamente que abundan estos sentimientos del resentimiento, del miedo, de la deshonestidad, de la lástima de sí mismo. O sea, estos sentimientos que me mantienen pues en insatisfacción, viendo como que todos los demás tienen lo que yo quisiera tener y pensando como siempre en el pasado con estas cuestiones de la culpa, de todo lo que se supone que me hicieron o hice mal o todas esas cosas que me traen como costal. Y delante de mí ver el triunfo de los otros y decir, ¿y yo cuándo? Y siempre con eso sobra de, y si no me alcanza, y si no hay, y si me quedo sin trabajo, sin esperanza. O sea,
son como muchas emociones en la neurosis, pero de lo que me queda muy claro es que la persona con estas manifestaciones o está en el pasado o anda en el futuro, y estos dos tiempos son los que hacen que muchas veces pues no logremos estar pudiendo accionar en el aquí y en el ahora. Entonces es básicamente, obviamente que hay muchísimas definiciones de neurosis, mi estimada Mine, muchísimas, pero creo que para mí esa es una de las que yo digo, híjole, las personas, yo creo que en la mayoría hay un gran porcentaje en la población que vive la neurosis, pero tal vez no lo sepa, o tal vez crea pues que su único problema, si no fuera por el alcohol, la droga, o por mi familiar alcohólico, o por mi familiar alcohólica, o por mi pareja que no me hace caso, porque dentro de la neurosis también hay mucho control. Pero bueno, eso lo vamos a ir tocando. Poco a poquito, ¿no? Vas de filo. Ok. Pues sí, bien lo mencionas, querida Eli, que la definición de la neurosis tiene demasiadas raíces, y una de las que más comunes son, bueno, todas son importantes, pero la más común que un neurótico, o te das cuenta cuando ocupas la exageración. Es una condición que exagerar todo, si es chiquito, dices es algo grandísimo. Si son 2 minutos, fueron 20, media hora los que estuve parados en el tráfico, cuando fueron 2 minutos. Así es realista. Ajá. Y si te tomaste una copa, como el alcohólico dice, me tomé 4 botellas. Si tuviste una mujer, tuve 12, 20, o sea, es la parte de cómo tiendes a exagerar, y es la parte de la exigencia, y lo veo por este lado porque a través de también documentarme ya de hace tiempo, y con la introspección actual, pues me voy dando cuenta cómo es un acúmulo de emociones, pero sobre todo de creencias. Son las creencias las que te hacen creer que las cosas tienen que ser de una manera, y así debe de ser. Y cuando las cosas se salen de esa creencia, entonces entra esa frustración y entra ese enojo porque las cosas no sucedieron como tú las tenías pensadas o en tu creencia. Y ahí se empieza a distorsionar todas tus ideas, en las que según tus creencias deberían de ser, es que deben de ser, deberían de ser así. No, las cosas no son como deben de ser, sino como yo creo que tienen que ser. Y ya es cuando tú te enojas con todo el mundo, porque incluso pues hemos hablado mucho tiempo del perfeccionismo, de ese estado en el que adoptamos los neuróticos y los narcisistas. El perfeccionismo, donde nosotros exageramos los quehaceres, exageramos las tareas, exageramos las actitudes a la perfección. Es que no lo hizo como tenía que haber sido, no limpió aquí, no limpió allá, yo lo hubiera hecho mejor. Minimizas a la gente es más abajo que tú. Es todo un rollo, como dices, vamos paso a paso, porque bueno, aquí también mi querida Elisa nos va a ir dando una explicación muy profunda, pero antes que nada me gustaría escuchar cuál es la opinión del rey de la neurosis, don Aldo. Mi compañera, que siempre me hace enojar, es la que siempre goza. Una neurótica goza, también haciendo enojar a los demás. No me vean la sonrisa de mi compañera. Dice: la neurosis es un conjunto de trastornos psicológicos caracterizados por niveles elevados de ansiedad, angustia, inestabilidad emocional. A diferencia de la psicosis, quien padece neurosis mantiene contacto con la realidad. O sea, lo que ahorita estaba escuchando, la realidad es más fuerte, no el día de ahora. Yo me doy cuenta porque la gente que muchas veces piensa
que estamos enojados. Muchas veces, yo te lo veo porque me da risa con mi compañera porque piensa que yo soy neurótico. Yo no soy neurótico, ¿eh? Yo te lo voy a decir porque yo tengo otro tipo de pero sí me doy cuenta de la característica que lleva el explosivo, es el que muchas veces es el síntoma que lleva a aquella persona que guarda tantas emociones dañadas y carga su costalito, y explota. Pero es una enfermedad que sabe que sube su comportamiento irracional. O sea, es un comportamiento irracional. Así es. Entonces, la gente muchas veces lo confunde y quiere tener las razones muchas de las veces, ¿eh? Lo decías ahorita con mucha atención. En todo quiere tener la razón, perfeccionista, y muchas de las veces la persona que muchas de las veces te piensa que no son las cosas como ella quiere o como él quiere, siempre es exigente hasta consigo mismo. Pero hay algo que muchas veces no se da cuenta, se va enfermando. Lo estaba viendo la otra vez aquí en el grupo con nosotros, tocando esa parte, ¿te acuerdas, Marinelli? Cuando sufre el enojo por la neurosis, cómo sube la adrenalina, ¿no? Un síntoma muy fuerte, aunado a otros síntomas de temas que llegan al cerebro, ¿no? Sin que nos demos cuenta, creemos, la neurosis nos lleva a una enfermedad muy grande que es, yo lo estaba viendo ese rato, que es la diabetes, ¿no? Entonces, cuidado, muchas de las veces nosotros nos damos cuenta, al haber llegado a un grupo, al darnos cuenta, yo sí entiendo lo que dice mi compañera, porque yo sí era explosivo, yo siempre fui explosivo. Un alcohólico drogadicto es explosivo, ¿no? Entonces nunca mide las consecuencias de la forma de ver las cosas y explota. Y al dejar de beber, pues empieza a salir la neurosis, ¿no? Y no se da uno cuenta del daño tan cruel que se va causando uno, ¿no? El otra vez estábamos comentando también de parte mía, no de mi enfermedad. Me doy cuenta cómo muchas veces se me reseca la boca. ¿Por qué? Porque ya he tenido síntomas más fuertes. Cuando llegas a vivir un programa de este tema, te das cuenta que tienes que irte cuidando, ¿no? Porque yo te puedo decir que yo por la neurosis tuve que darme cuenta que me explotó la presión alta. Y ese es un cuidado, que hay que tener mucho cuidado. Entonces, muchas veces decimos, soy neurótico, sí, pero ¿qué hemos hecho para cuidarnos? ¿Qué estoy haciendo para cuidarme? Lo que lo decíamos ahorita, que decías, Mine, ¿no? Ya no podemos decretarnos lo que somos, qué es lo que venimos. Ya fui un alcohólico, ahora cómo me estoy recuperando, ¿no? Entonces, este tema está muy bueno y muy adentro, madrina. Yo lo veo en tu aspecto de tú como psicóloga. Dice el psicoanálisis también que tienes que irte a la raíz del psicoanálisis. ¿Por qué eres explosiva? ¿Por qué de la neurosis? Porque tú no naces neurótica. Muchas veces ya lo traes de genes, pero muchas veces no. No sé cómo lo veas tú, madre. Híjole, yo creo que como cualquier enfermedad, la neurosis tiene una serie de factores que van haciendo el armado de este padecimiento. Y digo padecimiento porque hay muchas consecuencias de la neurosis, ¿no? Muchas consecuencias. Y bueno, ahorita Donaldo decía algunas. Y bueno, yo te quiero enumerar algunas que tal vez si dices, bueno, tal vez yo soy neurótica, pero poquito, ¿no? Masiva. Y eso nada más si me hacen enojar, o sea, dándole la responsabilidad a otro del enojo. Si me hacen enojar, soy neurótica. Y bueno, pues aquí te ponemos un listado para ver si te identificas con alguno y dices, híjole, creo que sí soy un poquito más neurótica de lo que yo creía. Tengo carácter fuerte nada más. Y qué bueno que ahorita porque lo vas a enlazar, como lo que decía una vez la pregunta que decía Minerva, qué bueno porque lo vas a enumerar, para que ella también se dé cuenta que sí estás haciéndole caso, porque si no se enoja. Soy neurótica. Claro que sí. Bueno, pues una de las cosas que decía ahorita Donaldo es esta parte de la agresión. Puede ser una. Otra de incluso su definición que mencionaba Donaldo hablaba sobre ansiedad. Ansiedad constante o preocupación excesiva. Sí. Entonces,
si eres familiar de un alcohólico, de un drogadicto, de un adicto, de un neurótico, probablemente tengas estas dos. Porque les recuerdo que la enfermedad del alcoholismo es una enfermedad contagiosa. Y no solamente me refiero a que contagia en la parte adictiva, o sea, que él bebe y yo bebo, sino más bien es un contagio familiar en donde se viven muchas cosas con respecto al alcohol. Y de hecho la literatura de Alcohólicos Anónimos existe capítulos completos en donde habla de la familia, en donde habla de las esposas y donde habla de los patrones. Exacto. Y entonces ahí tú te puedes dar cuenta hasta dónde repercute un familiar o todo este cuadro clínico, porque ahí sí ya está tipificado en la OMS. Estoy hablando como de 1970 y tantos, ya está en la OMS puesto que el alcohol es una enfermedad, así de sencillo. No lo digo yo, ahí está en la OMS. Y bueno, pues si tú traes ansiedad constante o preocupación constante, lo que decíamos, mucho pensamiento hacia el futuro. Fíjate, ahorita que estás comentando, es algo que también muchas veces se enlaza a la familia, y te lo voy a compartir ahorita por algo que estoy viviendo con una compañerita, porque su niña entra en esa parte de fobia o ansiedad cuando ve a algún borracho. La niña tiene como 10 años. Sí. Y le digo, ¿por qué razón? Dice, es que veía cómo peleábamos, su papá y yo. Pues yo en la casa y él llegaba tomado y haciendo. Entonces la niña dice, tiene mucho miedo con los borrachos, entra en una ansiedad, y es la parte que ya nosotros ya estamos dando esas características principales para que ya los niños desde un momento se estén dañando, porque entran en la fobia, en la depresión, porque entran en depresión los niños, es parte de la neurosis. Entonces, si no nos damos cuenta cuánto daño causamos, sin que, ahorita tomando en cuenta lo que estás hablando, que se daña más a la familia, y eso es el patrón de conducta que nosotros los alcohólicos utilizamos muchas veces para dañar a toda la familia. Dice, ¿qué hicimos? ¿Qué dejamos atrás? ¿No? Está bastante interesante, mi estimado Donaldo, pero lo curioso es que también dañas con tu neurosis. Sí. De hecho, no solamente se daña es que la enfermedad del alcoholismo va más allá. Te vuelvo a recordar, si tú quieres conocer un poco más del tema del dragón de las dos cabezas, que es un tema de un capítulo dedicado que hizo el doctor José Antonio Elizondo en el libro de La borrachera seca, ahí lo explica bastante bien. Dice, hay dos, o sea, el alcohólico no solamente tiene la parte adictiva, que es el irse a beber y gastarse toda la quincena, llegar todo golpeado, lastimado, que no puede dejar, o sea, que empieza una y no hay nada, ni el ruego de una madre, ni nada que lo haga parar, ¿no? E incluso ni las consecuencias fatídicas de su situación a veces lo hace parar. O sea que ya perdió trabajo, ya incluso anda de T por 8, ya anda ahí con el montón de perritos, y ni así a veces algún alcohólico no quiere entender, ni así, solamente que ya tenga un fondo de sufrimiento que cada quien. Ahora, pero está la otra cabeza, la neurótica. Y cuando entras a un grupo, si trabajas con la adicción, pues qué bueno, pero exacto, la neurótica es sumamente importante, porque lo mismo puede suceder. O sea, ahorita decías tú, la niña tiene fobia al ver una persona con un grado de alcohol, ¿no? Pero también hay niños que tienen varios daños, nada más con el hecho de, por ejemplo, que la familia no le genere seguridad, que es una necesidad básica. Sí, porque son una pareja disfuncional y no tienen todas las necesidades básicas, y por eso son las peleas. O sea, si nos vamos a esas partes de lo que está diciendo, no nomás el alcoholismo, la neurosis, cómo brota, tanto de la parte de la pareja que nos está tomando, como la persona que está tomando, y más cuando embrutece, ya viene, de por sí ya está tomado, embrutece más con la neurosis, daña más, además de que la persona con la que está peleando, que es su pareja, no toma, pero es neurótica, porque entra en esa parte, ¿no? ¿Cómo se daña? ¿A quién se daña? A la parte que está viéndolo, ¿no?
que la niña. No, y luego hay ejemplos mucho más básicos todavía. Sí. Y yo quiero hablar de mujer, ¿no? Porque luego como que decimos, es que el hombre la golpeó, la lastimó, el niño lo vio y por eso está dañadito, ¿no? O dañadita. Pero ¿qué pasa de esa mujer que al no poder poner un límite con la pareja, que no puede decirle, oye, no me parece, hablar como dos adultos y poner acuerdos, se pone a decirle a la niña, es que tu papá, o se desquita con el niño o la niña de la situación neurótica que está viviendo en casa? Exacto. En donde incluso hasta un vaso de leche, si la persona está en alteración, o sea, si esta mujer está alterada porque no se está preocupada porque el marido no ha respondido su mensaje hace 2 minutos, y ya le empieza, el niño tira sin querer la leche y empieza así, ¿no? Ya saben, la clásica neurótica, pero ¿por qué? ¿No? Y hace un tango, ¿no? Sí. Pero yo me refiero a esta parte de la seguridad, Donaldo, es que de veras las personas no han entendido que tu estado emocional sí salta la neurosis, pero también es mucha incongruencia, porque en otro momento en donde ella a lo mejor le acaba de responder el esposo y le dice, mi amor, voy para allá, ponte bonita porque vamos a salir, se le tira la leche y la señora no se enoja. O sea, son 2 momentos con la misma situación, tiran el vaso de leche, pero como en uno hace un dramón y como en otro no, y eso genera inseguridad. Algo tan simple. Exacto. No hay congruencia, y la congruencia no genera seguridad. Yo no sé si vas a reaccionar bien o vas a reaccionar mal, depende de cómo estés con él, con aquel, con el del trabajo. Y ese es uno de los problemas cuando hay padres neuróticos. Es claro. Fíjate que a mí me gustaría mencionar algo que es muy importante aclarar, que no necesariamente las personas neuróticas actuamos impulsivamente ni reaccionamos agresivamente, solamente son esos los neuróticos. También hay neuróticos silenciosos. Ah, claro. Los neuróticos que se contienen y que no dicen las cosas. Aquel neurótico, yo conozco una que otra persona que el amigo de una amiga. algo, o le dices algo o algo pasa que no le gusta y hace a la salida, su cara de contención, de no pasa nada, se quedan serios, no dicen nada y así se la llevan. Pero ellos, y piensas que son personas muy estables, muy ecuánimes, muy tranquilas, muy realistas, pero la realidad es que se están tragando esa emoción, y le implotan, pero después explota, porque esas personas constantemente tienen también fuertes depresiones, fuertes inseguridades. Claro que también viene esa parte que es muy importante, y a mí me gustaría leerles este dato que dice, bueno, me voy a poner los lentes, dice: es importante señalar que la neurosis no significa estar loco ni implica perder el control, el contacto con la realidad. Las personas con rasgos neuróticos generalmente son conscientes de sus dificultades, aunque les resulte complicado cambiar sus patrones de pensamientos y conducta. Entonces, es que no es estar loco, es que simple y sencillamente traemos un sistema, traemos una creencia desde pequeños de cómo nos llenaron de ideas y de cómo debería de ser la vida y cómo debería de ser la gente, y cómo debería de ser el novio y cómo debería de ser la novia y cómo debería de ser una amiga y cómo debe de ser un papá, y luego imagínate, yo de niña ya de manera personal recuerdo que veía la televisión, esa película de Pedro Infante donde salía con una familia bien socotroca y que llegaban todos y decían: buenos días papá, buenos días mamá, no sé si lo llegaste a ver. Entonces yo pensaba que esa era la familia bonita, perfecta, y luego veías comerciales donde veías familias muy bonitas, o veías esos
esas relaciones y esas parejas en la televisión que se enojaban, pero llegaba el hombre y perdóname, y la buscaba. Y a mí pues nunca me buscaban ni me rogaban, y decía, a ver a qué horas me ruega, a ver a qué horas me busca. Y entonces todo se salía de la realidad que ya a mí me habían vendido y de la realidad que me habían dicho que tenía, cómo tenía que haber sido. Date a respetar. Y me daba a respetar y pues me mandaban al carajo, ¿no? Y date un lugar y ten dignidad. Y entonces lo hacías y te volvías como que la que no salía de, ¿cómo se llaman? Las solteronas, porque no, pues no te das. Entonces, o sea, son, no sé, ejemplos que a mí, por ejemplo, yo vi. Son introyectos. Exactamente, esos introyectos que yo vi en los medios de comunicación, en las familias, gente que te decía, ay no, mira mi anillo, y es que él me quiere mucho, y es que él me ama, en cuestiones de pareja. Y entonces te comparas, ¿por qué a ella sí, por qué a mí no? Exacto. Y entonces todas esas emociones contenidas se vuelven una neurosis, aunque pareciera que no. Y esa contención te vuelve envidiosa, te vuelve una persona malsana. Tiene una raíz muy fuerte la neurosis. Sí, cómo no, y de hecho acabas de tocar un punto de los puntos que vamos a tocar, de las características que pudiera adoptar la neurosis, es la dificultad para expresar mis emociones de manera sana. Y ahí es lo interesante, de manera sana. O sea, ¿con quién decía? No me acuerdo el pensador, se me fue el nombre, pero decía que cuando teníamos la capacidad de enojarnos con la persona correcta, en el momento correcto, con la intensidad correcta y expresarlo de manera, esa era la manera como más sana de poder expresar tu emoción. Y aquí pues ella maneja una persona que dice no pasa nada, cuando sí pasa. Claro que pasa. Y entonces el no pasa nada y el no decirlo se vuelve algo que se va acumulando y que sabemos que va a implotar, ya sea en una expresión después o en un síntoma, porque sabemos que también hay síntomas, enfermedades psicosomáticas, sí. Porque también hay una explicación ahí, mi estimada Mine. Nosotros estamos dotados de un sistema maravilloso, nuestro cerebro de veras es una máquina perfecta, en donde tenemos aquellas cosas que nos hicieron sobrevivir en algún momento, ¿no? En la historia se maneja que hubo unos orígenes, incluso tú vas a cualquier museo ahí de la historia natural o el museo de allá de antropología y te enseñan unas maquetas maravillosas de cómo fue evolucionando el hombre. Y yo te quisiera decir que en ese momento pues era normal preocuparse porque no había agricultura, porque no había dónde dormir, porque había el acecho de muchos animales, y entonces el organismo se adaptó al córrele, ¿no? Y córrele, y entonces entraba el miedo y muchas funciones biológicas se paraban y los pies, mira, ya iban, pero lejísimos. Sí. Pero el problema con eso es que nos quedamos programados. Y la bronca es cómo nos desprogramamos. Porque decíamos que una de las emociones que hay aquí es el miedo. Así es. Y el miedo, lo hemos manejado en algún otro programa, nos estuvimos hablando sobre el miedo, sobre el enojo, sobre la tristeza. El miedo como tal activa varias cosas. Y si estás constantemente en miedo, pues es obvio que vas a provocar que tu sistema simpático, que de simpático no tiene nada el canijo, se active y entonces haga inflamación, tu corteza prefrontal no te funcione, no puedas tomar una decisión adecuada. Por eso los programas de 12 pasos están muy interesados. ¿Por qué? Porque hay contención aquí en las salas de recuperación, hay contención.
Y más si te vas con un especialista que conozca todo esto, pues también ellos van a tener contención para que entonces haya expresión de emociones que tal vez en algún momento las tuviste, no supiste canalizarlas y chin, ¿y ahora por qué me siento deprimida? ¿Y por qué me siento con tristeza? ¿Y por qué me siento abandonada? ¿Y por qué nadie me quiere? Todos me chupo un gusanito. Ajá. ¿Me como? Me como. Me como, exactamente, mi estimada Peine, me como. Bueno, ustedes nos entendieron, ¿no? ¿Cuál era la situación? Y entonces, pues es obvio, ¿no? Entonces, una de las, otro de los síntomas es el miedo al rechazo, el miedo al abandono, que se puede tratar mucho en los grupos porque aquí es parte de la pertenencia. En un inicio te va a dar miedo que te rechacen, en un inicio te va a dar miedo que no ser aceptado, pero pues te pueden ayudar ahí. Necesidad de controlar a las personas o situaciones. Hasta miedo a tener miedo. Ah, claro. Y pasa, a mí me ha pasado. Sí, de hecho la literatura de Alcohólicos Anónimos no se equivoca, ¿no? El miedo es el comején que devora sin cesar toda tu base espiritual. Bueno, así dice. Por eso ahora entiendo que AA Es muy exacto. Exacto, es muy especial. Recuerda que es el único que ha sido premiado con el premio Lasker, algo maravilloso, porque te sana todo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esa, como ser continuos, ¿no? Muchas veces ya que sentimos que ya estamos bien, ya viví la experiencia, ya me siento bien, ya me limpiaron, ya me voy. Pues muchas veces agarran cuarto y quinto paso de paso, o una plática de AA, un mensaje, y ya me dijeron, ya más o menos cómo le hago. Pero esto es más profundo, ¿no? Si te metes más profundo, vivir como si ya lo vimos en una experiencia espiritual, y te metes más a lo profundo, ¿no? Hay algo maravilloso dentro de AA. Entonces, esta parte, en mi caso, o no sé cómo va a venir, pero no llegaríamos a entender esto, no estaríamos hablando de esto, si no hubiera sido por esa maravillosa experiencia de AA, ¿no? Y el día de ahora me doy cuenta, lo decías ahorita, ¿no? ¿Cómo es que esto lleva a grandes rasgos a muchas cosas? Mira, decía por ahí que el neurótico, decía ahorita con mucha atención, ella dice es el neurótico pasivo, ¿no? El que no explota, ¿no? Pero hay neuróticos que te guardan todo, o sea, y fíjate, trabajan aunado al ¿cómo se llama? A las emociones, aparte que juegan con tus emociones, también es el sanguíneo. Recordemos, el sanguíneo. Ah, es que ese es otro modelo. El temperamento. Es otro modelo. Porque si te ves al temperamento, te das cuenta cómo te va. Es lo que te lleva a este programa tan hermoso, porque te vas metiendo, vas dando cuenta por qué esas partes, ¿no? Sí, es otro modelo. ¿No? Entonces, ¿te imaginas meterte ya esta parte de de tantos daños emocionales y cómo puedes recuperarte? Pues es esta parte, ¿no? Nosotros invitamos a todos los compañeros que nos están viendo del otro lado de la pantalla, que compartan, que pregunten. Nosotros no decimos la verdad, no tenemos la verdad, pero estamos compartiendo algo que también estamos trabajando dentro de nuestra propia recuperación emocional. Por eso el programa se llama Sanando las Emociones. Y estamos a que se ayuden y nos ayudemos todos. Esto es mutuo. ¿O cómo ves, Madrina? Así es. Y fíjese que antes de que avancemos con este tema, porque sí me interesa, ahorita estamos tocando mucho esta palabra de pasivo. Y bueno, en algún momento se han tocado ese tipo de palabras, ¿no? El neurótico pasivo y el neurótico activo. Y la realidad es que existe el neurótico, lo que pasa es que la expresión de la neurosis es diferente. El neurótico pasivo, bueno, el que pudiéramos decirle pasivo, porque de pasivo pues tiene algunas, digamos que la mayoría de las veces, ¿no? Y decía ahorita mi estimado Donaldo, hablaba de un modelo de temperamento. Ese modelo de temperamento se genera muchos siglos antes de Cristo y es un modelo que desarrolló un médico, Hipócrates, y la intención era medir los humores en el humano, dependiendo de la cantidad del humor. Bueno, ellos le pusieron humores, que son ciertos líquidos en el humano, dependía su manera de expresión, y entonces dijo, mira, estos que son sangre y bilis, son
sanguíneo y colérico, ¿no? Y el otro es flema y bilis negra, es melancólico, ¿no? Así son, ¿no? Y entonces, bueno, si lo pudiéramos aunar, pues podríamos decir que uno es más expresivo, que son los dos primeros, y los otros no son expresivos. Y tal vez por eso lo unimos un poco pero la realidad, el neurótico es neurótico, ya nada más es cómo lo expresa, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención porque hay una escritora, porque hay varios libros que están muy interesantes respecto a la neurosis, pero una de las que me gustaría platicarle es Karen Horney. Y Karen Horney decía que había 3 maneras de que el neurótico se relaciona. Él se relaciona, o sea, hacia los demás. Y esto se refiere a complacer, a recibir afecto, a recibir aprobación y a recibir protección de los demás. El otro, que es el otro cómo se relaciona, es en contra. Y entonces nosotros cuando escuchamos en contra, luego llegamos a la expresión de ese sí es agresivo. Sí, exacto, porque la expresión de él es que va en contra. Para él las personas que están a su alrededor son rivales. Él busca el poder, él busca sentirse seguro, él busca no mostrar su vulnerabilidad, él utiliza la parte de la hostilidad como amenaza para que no te voy a dejar que veas lo que me duele o mi dolor, para que no me agarres de ahí. Pero la cuestión en esta parte, así, ya me van a chivear aquí con tanta cámara, digo yo. Bueno, ya. Aquí la cuestión es que no se está relacionando en contra por una autosuficiencia, sino por miedo. O sea, realmente el que es agresivo, el que está en contra de los demás, pues lo que tiene es miedo a la relación con los demás. Y entonces pues necesita tener la razón y necesita mantener el control, que también se puede relacionar con algunas heridas por ahí del alma, que en algún momento también platicamos de ellas, en donde la persona hubo traición y necesita controlar para no volver a vivir ese dolor. Y entonces pues tú vas a encontrar al neurótico agresivo. Así es. Al agresivo, al que vas en el periférico o a donde se tope y se va a salir y le va a decir, a ver, quién sabe qué, y así esté chiquito, así sea una señora flaquita, que normalmente no son con ciertas características, porque hasta cierto punto tiene características de estos temperamentos expresivos, ¿no? Claro. Y los temperamentos expresivos pues, normalmente son notorios. Sí, así es. Tienen cuerpos, por ejemplo, el sanguíneo pues tiene un cuerpo así como anchito, porque es dragón. Porque es dragón. Y el colérico pues es un hombre tal vez atlético, y entonces pues vas a encontrar estas personas que se expresan y no. Entonces en sí son prácticamente, y a eso digamos que muchas personas le han dicho, es que es pasivo, es que es activo, más bien es como su manera de relacionarse. Y existe otra forma. ¿Cuál sería la otra forma? La persona que se va a alejar, la persona que va a decir, yo ni estoy tratando de complacerte, tampoco estoy en contra tuya, pero ¿qué crees? Yo me alejo para no ser lastimada por ti, y entonces soy muy autosuficiente, yo no necesito ayuda de nadie. Y llegan a los grupos y dicen, pues yo no sé ni para qué vine, y si acaso llegan a llegar, pues lo hacen de veras porque un familiar de plano ya los ve muy mal y dicen, ándale, chachita, mengache, vamos a vivir una experiencia o vamos a un programa de Al-Anon o yo qué sé, y tal vez llegan, pero ellos siempre van a estar a la distancia diciendo, no, sí, ese de allá sí está jodido, no, el otro también, no, yo no necesito, yo estoy bien. Sí, porque el neurótico es una persona que está muy sobrada de todos los aspectos, como lo vuelvo a mencionar, de exageración,
y entonces él piensa que no necesita a nadie, o que así pensamos, no puedo decir que él piensa, porque así pensamos, ¿no? En algún momento las emociones y el lenguaje corporal tiene una memoria y se llega a caer a veces en la misma emoción, no porque no esté trabajada, sino porque hay una memoria y se repiten, y cuando cuenta te das, dices, en la torre estoy cayendo en lo que comúnmente hacía yo, pero es resarcir o ir en contra de tus deseos personales o rectificar constantemente, de estar observándote cómo actúas tú, porque eso es lo que, a eso llegamos a los grupos. Les mencionaba a mis compañeros que cuando llegamos a una agrupación decimos, ¿qué tal? Soy Minerva y soy neurótica, ¿no? Y entonces que deberíamos de ponerle una etiqueta diferente, soy un miembro más en recuperación. Pero les comentaba yo a mis compañeros que llegamos a una agrupación o llegamos a cualquier lugar terapéutico, a cualquiera, y conocemos la enfermedad y decir, ¿quién soy? Pues soy una neurótica. Yo no sabía que yo era neurótica hasta que cuando yo llegué, alguien que trabajó conmigo me dijo, mira, tú tienes un problema de neurosis, pero nunca me dijo que yo tenía que a partir de ese momento que yo identifico que soy neurótica, tengo que desprender a partir de ahí para adelante. Pero yo me estanqué ahí, es que soy neurótica. Soy neurótica y entonces como neurótica yo tengo que actuar, como neurótica me tengo que comportar, ¿sí o no? Sí, porque lo estás decretando. Exactamente, y entonces incluso es muy común que dicen, estamos entre enfermos, estamos, también es una palabra muy trillada. Muy trillada, estamos entre enfermos. Creo que deberíamos de saltarnos ya esas etiquetas, no como dejarlas, pero sí como que evolucionar un poco más en esa cuestión, porque nos vamos estancando y nos vamos quedando en el mismo lugar. Bueno, es mi punto de vista. Oye, está bien, porque me doy cuenta que, mira, el programa de cuarto y quinto paso es un programa de avance. ¿Sí me explico? Ya te vas dando cuenta realmente de todas tus debilidades humanas, de tus emociones, de tus daños, de tus defectos, y vas trabajándolos a través de que vas empezando a trabajar esas partes y también aún yendo a las experiencias. Entonces te das cuenta que tienes que ir trascendiendo. Y de hecho, querido Donaldo, no sé si te ha pasado a ti, Elisa, que hay compañeros que tienen un tema con las neuróticas o los neuróticos en los grupos, porque dicen que se trabaja solamente con los alcohólicos y con los adictos, no sé. Eso lo tomaban, yo me acuerdo que lo tomaban los alcohólicos puros. Exacto. Entonces, mira, por eso es que cuando los alcohólicos de AA tradicionales siempre peleaban con cuarto y quinto paso, y algunos ya siguen peleando, ¿no? Primero porque salieron los neuróticos anónimos, luego salieron los 24 horas, pero nos damos cuenta cuando empieza a salir cuarto y quinto paso que fue mero a la raíz, porque nos damos cuenta, porque el primer paso dice que es una enfermedad progresiva y mortal, ¿no? Pero que dice que el alcohólico no nomás está daño sino está dañado de las emociones, ¿sí me explico? Y por ahí dice que el problema no es un síntoma. El mismo problema de AA dice es un síntoma a un mal más profundo. Así es. El mal más profundo es la perversa enfermedad del alma. Sí lo decía, pero es la enfermedad del alma. Nos saben la palabra, luego la cambiamos, ¿no? Porque muchas veces se hace muy trillado la enfermedad del alma. ¿Por qué? Porque eso ya se va, cuando nace cuarto y quinto paso, se va realmente a la raíz, Mira, yo que vengo de sus 24 horas tradicionales, yo veo que no se fueron como lo que trabajaba cuarto y quinto paso. Se van a la mera experiencia, a la mera raíz, desde la niñez, te hacen las preguntas, todo ese trabajo que hacen, y te das cuenta que sí es la enfermedad del alma. Y trabajando con el tiempo te vas dando cuenta por qué nacen esos programas de las heridas del alma, sanando las emociones, sanando las emociones, y te das cuenta que te vas trabajando muchas cosas que es de avance. Entonces, muchas veces yo bendigo este programa de cuarto y quinto paso porque se va más a la raíz. Los alcohólicos de aquellos ayeres nomás querían alcohólicos puros, ¿sí? Y por eso mi compañera, esta Ma Baker, que fue de las primeras que llegaron a 24 horas, también era señalada, porque no podían llegar a 24 horas, más era para puros hombres, ¿sí?
Entonces, todo esto siempre ha sido señalado porque desgraciadamente crecimos en un país con otro tipo de visión, el machismo. Como que el hombre tiene que ser llevar la mano, como que él es el lugar para más. Y esa parte que afectó mucho tiempo la creencia del ser humano. Nos damos cuenta que a través de ver el tiempo va transcurriendo y nos damos cuenta que estamos en el lugar de los iguales. Cuando vive el cuarto y quinto paso te das cuenta que la neurosis es el síntoma más profundo. Dice, pues es una enfermedad también. Y se sabe que antes de haber sido alcohólico o drogadicto, tuviste que haber sido neurótico. Sí. Porque pues, tus exigencias no fueron cubiertas. Exacto. Y es ahí donde tú te vuelves una persona adicta, porque buscas una fuga y buscas una manera de expresar lo que sientes y lo que sientes y lo que quieres a través de una sustancia. Entonces, sí, realmente es para mí también un tema muy interesante, y como dato sí quisiera dejarles, querida Elisa, que son 800 grupos de neuróticos anónimos que existen, por aquellas personas que les interese acercarse y buscar ayuda. Neuróticos anónimos, hay 800 agrupaciones en todo el país, como dato para aquellos que les llegue a interesar, pero si no, también está Cuarto y Quinto Paso, están muchos grupos, está Vida y Libertad, que está en Iztapaluca, está en varios lugares, está Visión Colectiva Radio, que se encuentra en la dirección de aquí. Pablo García, 439, Colonia Juan Escutia. Si alguien del otro lado está escuchando que requiera de alguna ayuda, está también una querida psicóloga que puede apoyarte, Donaldo, que también puede apoyarte. Busca ayuda, no te quedes solamente con eso. O si tal vez ya estás en un lugar donde ya te están trabajando tus emociones, pero algo te hace falta, es válido que tú cambies y que tú busques otra opinión, como los médicos, porque a mí me pasó, yo me estanqué mucho con la primera opción que estaba, querida Elisa, me estanqué mucho por las ideas que traía mi madrina, pero de verdad que Dios fue muy grande y me iluminó y me mandó con otra persona y desprendí grandísimamente y me gustó mucho, y de ahí fui encontrando cada vez más, y yo estoy fascinada, agradecida con este movimiento. Y pues bueno, me gustaría también que leyéramos los mensajes, porque creo que… Claro que sí, ya hay una cantidad de mensajes. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos regale su tiempo. Ese mensaje para nosotros es una retroalimentación, es una forma de saber que están con nosotros. Y bueno, pues también ahí está para que nos sugieran temas. Y bueno, no sé si los quieran leer ustedes. Tú léenos, por favor, porque Donaldo se sigue de frente. No, permíteme, no. Sí, no, de que los lea Donaldo. El padrino Vlad Majestic, que va a estar la próxima semana, el martes. Vlad Majestic viene de Catepec. Dice, reciban saludos cordiales, excelente programa y estupendo tema. Gracias, querido Black, te agradecemos mucho tu saludo, gracias. Y te esperamos próximo martes a las 6 en Servir es Vivir. Y luego tenemos el otro, dilo, ahora tú te toca, Minerva. No. Saludos, David Rodríguez, saludos a la madrina Minerva y al padrino Donaldo. Gracias, David, como siempre, con tu lealtad y tu gran solidaridad conmigo. Te mando siempre un fuerte abrazo, Dios te bendiga, te quiero mucho. Sí, gracias, David, por tu apoyo, y sabes que estamos para servirte. Sí, Elisa. Y bueno, pues yo les quiero recordar que Black va a venir con el tema de libertad bajo Dios, así que no se lo pueden perder. ¿Cuándo y a qué hora? Es Martes. el 7 de julio, martes, 6 de la tarde, y como siempre, solo en Visión Colectiva Radio. ¿Dónde más? ¿En dónde más? ¿En dónde? Donde Díganme. se preocupan por ti. Ahí, aquí, donde tenemos varias cosas. Sí. Luego hay otro saludo de alguien bien especial, que es mi padrino de escritura, mi padrino José Luis Nájera. Saludos al señor Donaldo y a Minerva. Muy bien, tú, Mine. Muchas gracias siempre, José Luis, gracias por estar acompañándonos. De verdad que siempre esperamos tu presencia y tu saludo, gracias. Ya pronto queremos verte aquí, mi padrino, también, estando aquí en el programa. Y otra persona también que es un gran compañero y amigo de mi madrina Minerva, y compañero de programa, que lo conocí yo también cuando era alabancero. Mi padrino Javier Plata Cordero dice, saludos a la gran madrina Minerva.
Ay, Javiercito, muchas gracias, te agradezco siempre, muchas gracias. Sabes que te quiero de todo corazón, gracias. Saludos y bendiciones, mi payo. Rubén Pérez Islas, saludos cordiales. Saludos, Rubén. Adelante, mi madrina, ¿quiénes más están? Por ahí deben de tener más. Bueno, pues ahorita lo seguimos checando. Me voy a aventar rápido esta parte para que en lo que encontramos los otros mensajitos, que seguramente, porque te recuerdo que estamos de manera simultánea TikTok, YouTube y Facebook, y pues puedes encontrar las repeticiones. De hecho, si algún tema que te haya parecido interesante de nosotros o de los compañeros que se encuentran aquí, te recuerdo que tenemos a varios especialistas, entre ellos está el señor Rigoberto García, psicólogo, el cual trae un equipazo de verdad, sí, y él te puede dar una descripción muchísimo de muchos temas. Tenemos al doctor Francisco Villatoro, otro excelente especialista, y bueno, Visión Colectiva siempre anda en los mejores eventos, y entonces ahí hay muy buen material, de verdad muy buen material de eventos magistrales, y si te lo perdiste, no pudiste ir, no te enteraste, hay evidencias de personas que ahorita, fíjense, cuando estaban hablando del si debo decir que soy neurótico, si no debo de decir, si digo de soy neurosis, me acordaba de un señorón de que incluso escribió un libro de Cuarto y Quinto Paso, el señor, ay, se me fue Roberto su nombre, Gutiérrez. Roberto Gutiérrez. Robertote, El paz descanse, mi Robertote. padrino Roberto. Y él decía, él siempre que se presentaba, él nos hablaba de la teoría de la programación neurolingüística. Así es. Y decía, yo soy un miembro más en recuperación, Así es. o que estoy trascendiendo el alcoholismo, si no mal recuerdo, no quiero decir mal, pero más, palabras menos, pero como que tenía muy identificado cuál era la misión. Yo la verdad, te soy sincera, no tengo ni pros ni contras, porque una de las cosas que dicen aquí también, aprovechando los síntomas, necesidad de controlar a las personas y a las situaciones. Díganse como quieran. Ahora sí, el chiste es que lleguen a una sala de recuperación y se hagan parte, ¿no? Sí, totalmente. Si ustedes dicen yo soy alcohólico, perfecto. Si yo dices yo sufro de la enfermedad del alcoholismo, perfecto. Si yo estoy trascendiendo el alcoholismo, perfecto. Si yo ya me siento recuperado, es más, yo ya traigo el recuperómetro integrado y digo, no, yo ya está bien. Pero ven y compártenos, por favor, qué es trascender el alcoholismo, qué es recuperarse, porque lo único que sí he entendido es que en todos estos programas siempre todo sirve, nada se desperdicia, ni la señora que está preocupada por controlar a todo el personal del grupo, que tú haces esto, que tú aquello, que mira, que yo me siento, que pongo la sillita aquí a la esquina, que yo ya tengo más tiempo que todos, ni esa señora se desperdicia, ni tampoco el que se cree más humilde y dice yo he hecho todo por el grupo, ninguno se desperdicia. Ni el cocinero, ninguno, nadie se desperdicia, así que solo hazte parte, ya después tú mismo doctoras la mejor creencia, lo que te sirve, lo que no te sirve, te caerán los 20, decidirás leer o no leer, o escucharnos, ya si quieres escucharnos a nosotros, recuperarte a través de YouTube, también es válido. Ahora sí. Y antes de que se me olvide, pero compañeros. Parte. Sí, antes de que se me olvide, perdone. También usted que estabas comentando, madrina, estabas viendo ahorita. También para mañana es la salida también, por si gustan irse también y saber recuperar parte de la neurosis. Un día más de vida sale mañana la experiencia. ¿Sí? Mañana la salida de aquí lo esperamos a las 8 de la noche en Pablo García, 439, Colonia Juan Escute. Entonces, hay algo también bien bonito para que tú quieras saber por qué estamos trabajando de esta manera, por qué mis compañeros y yo estamos hablando de este tema, porque es algo muy importante. Tu vida es muy importante. Eres importante para nosotros, sé parte de este programa, hermoso programa. Si hay algún grupo cercano a tu comunidad, acércate, algo grande vas a encontrar. Tu programa Sanando las Emociones simplemente está en el apoyo para ustedes. Adelante, compañeros.
Muchísimas gracias. Bueno, voy con los otros puntos rápidamente, ¿te Sí, parece, Mariana. Mine? Sí. Para ya ir terminando, porque creo que vamos con el tiempo ya medido. Así es. Entonces, te recuerdo, las manifestaciones o las características probables de neurosis, por si tú dices no tengo, si tengo, bueno, ansiedad constante, preocupación constante, miedo al rechazo, miedo al abandono, necesidad de control Así es. de personas o situaciones, baja autoestima e inseguridad, culpa frecuente, dificultad para perdonarse, dependencia emocional o afectiva, perfeccionismo o autocrítica excesiva, dificultad para la expresión de las emociones de manera sana. Ya dijimos que te enojes con la persona que tiene que ser, en el grado que sea, y se tiene que solucionar en el lugar indicado. La hipersensibilidad, que es otro de los, es un temazo esto de la hipersensibilidad, ante la crítica o ante los conflictos. Una persona hipersensible es, es que ese tipo de personas tienen características muy excepcionales, las personas hipersensibles, pero desgraciadamente las cosas que son no tan agradables, porque no estamos hablando de emociones malas o buenas, sino emociones no agradables, se magnifican. Se magnifican. O sea, es dolor, pero dolor, ¿no? Es que me miró feo. Parece hipocondriaco, ¿no? Yo voy a quiero Claro que sí, hacer claro que sí. un paréntesis porque Claro que sí. quiero pedirte que tú nos expliques, querida Elisa, a tu conocimiento y también si tú está a tu alcance, Donaldo, que me expliques algo. ¿Las emociones están enfermas? No. De hecho, en algún momento hemos hablado. Es que ese es para mí un punto importante. ¿Las emociones están enfermas? ¿El alma está enferma? Creo que lo que está enfermo es la mente, ¿no? Yo lo llamaría, lo que está enfermo es la mente, porque las emociones no están enfermas. No pueden estar enfermas las emociones. No. Esas no. El alma tampoco está enferma. La mente no Es está. la mente, la que son las creencias las que enferman. La que genera todo. Híjole, bueno, pues aquí podríamos entrar a otro tema muy interesante. ¿Qué te parece si lo... Te voy a decir por qué, perdón. Dice, es consciente la enfermedad. Si la persona sabe que sufre y que su comportamiento es irracional, lo está sabiendo, pero su comportamiento es irracional, o sea, y lo vemos, lo estaba diciendo hace rato con mucha razón, pelea por cualquier cosita y es repetitivo. Y ayer peleó por lo mismo, y antier peleó por lo mismo, o sea, es una persona que si no está contenta, si no pelea no está contenta. O sea, también eso llega a una parte de que tiene que pelear a fuerzas. Tú estás tranquila y de repente, es que ya hice esto mal. Pero si ya lo sabías, pero ya constantemente lo escuchas. Y dice, esa interferencia puede generar un gran malestar subjetivo. Eso te manifiesta malestares a las personas que están recibiendo ese enojo. ¿No? Entonces, tú lo acabas de decir. Mira, tú dices, ahorita la pregunta es bien importante. La alma es perfecta, esa no es daño. Correcto. Esa no es dañada. Correcto. ¿Sí? La mente es la que daña. Por eso dice, el peor enemigo del ser humano es la mente. ¿Sí? Y por eso dice por ahí la palabra, y hace muchas veces trillado de aquellas veces que salió un programa de Calimán, dice, el que domina la mente, lo domina todo. Pero ¿quién va a poder? Es muy difícil, pero sí hay gente que lo hace. ¿No? Entonces la pregunta es la que le hiciste a es esa, ¿no? Así es. El alma es perfecta, no es mala, es la mente. ¿O cómo ves, Madrina? Pues en algún momento lo platicábamos que, bueno, ahorita yo decía hay emociones agradables y no agradables. Claro. Sí. También he dicho que, por ejemplo, la función de cada emoción tiene una funcionalidad para adaptarme a lo que estoy viviendo. Hemos hablado incluso del miedo, del enojo, cuál es la parte. Hay una teoría
en donde habla sobre la parte adaptativa, cuando mi emoción me sirve para adaptarme, y hay una parte desadaptativa. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, la alegría es una emoción que me permite gozar, ¿no? Que me permite sentir bienestar, gozar, sentirme bien, sonreír, no sé, ¿no? Pero la euforia, que es la emoción la misma de la alegría, sí, pero llevado al extremo, la euforia no te permite luego tomar decisiones. Te ciega la parte prefrontal y te subes a la moto sabiendo el riesgo y el miedo se desactiva. Y entonces, por ejemplo, ahorita lo hemos visto, ¿no? Ahorita apenas 2 días, no sé, la emoción tan grande que fue que ganara México. ¿Y cómo se pone la gente? Feliz. Esa es la alegría, pero, el gozo y gritas. Pero el problema es cuando ya se avientan de una forma irracional, es lo que dice ahí. Euforia. Sí, ya entró en euforia, de manera desadaptativa, porque a lo mejor no le pasó nada, porque yo vi muchos videos en donde se aventaban de monumentos y se aventaban de estructuras que no estaban hechas para que se paren ahí, cosas pues incluso dolorosas como las muertes que apenas pasaron, o sea, digo, pero eso todo es causado por la euforia, por una emoción que adaptativamente es felicidad, alegría, gozo, que a lo mejor en los pasados partidos se llevó así, pero después se desemboca y hay personas que de verdad por euforia ya topas a la chica que tiene muy buen equipo, pero pues saca al equipo, y que a lo mejor normalmente ella no lo haría. Sí. Si estuviera feliz no lo haría, ¿no? Porque a lo mejor le daría pena, a lo mejor sí las muestra tantito porque pues está guapa, atractiva, pero ya por euforia todo lo que da, ¿no? O sea, pues fíjate cómo salieron corriendo eufóricos y aplastaron a las personas. O sea, fíjate hasta dónde llega. A eso me refiero, que no es que las emociones sean malas o buenas, sino que si las utilizas de manera adaptativa, todas, hasta las que son desagradables, te van a funcionar. O sea, el miedo tiene funcionalidad, el desagrado tiene funcionalidad, el enojo tiene funcionalidad. Que no son tan agradables, bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Sí, porque tenemos que saberlos manejar. Pero ¿no? Si se van a la parte desadaptativa, todas conlleva destrucción, e incluso la euforia. Sí. Que es un estado de felicidad así desbordada, pero desbordada a un punto en que las personas hacen cosas que no harían. Sí, es correcto, y es que, sabes, que cuando no conocemos, no diferenciamos lo que es una emoción del enojo y no diferenciamos esa parte. Pensamos que la euforia es alegría. Pensamos que de hecho enojo, sí es alegría, pero es una alegría desbordada. Ya es, ya es un trastorno de personalidad. No, que ya no hay medida. Exactamente. Te ciega. Sí, exactamente. Es como la ira, te ciega. Bueno, yo cuando llegas a su máximo nivel te ciega la ira. Así es. Hay gente que mira que por la ira. Déjame termino. En el terreno espiritual, la alegría es el gozo. La euforia ya es más exagerado todavía, ya está más fuera de ti un poco, porque ya la emoción ya está descontrolada. Y entonces cuando tú controlas una emoción, tienes un gozo de ver, de disfrutar, de observar. Pero ya cuando te subes, como todo lo que hemos mencionado, ya se sale de ese control, que llegas a extremos donde ya no son sanos, que a ti te sacan de ti mismo, y donde empieza a habitar ese trastorno, donde es la neurosis la que está controlando todo, porque también entra la neurosis en esa manera de divertirte tan exageradamente. También es ahí donde una cosa es enojarte y otra cosa es
estar neurótico, son cosas muy diferentes, porque el enojo es una emoción también, y lo hemos dicho aquí en Sanando las Heridas, que el enojo es una emoción que se ocupa y que se debe de ocupar, porque es parte de nosotros, de la creación que nosotros tenemos. Pero sin embargo, cada cosa fue creada para eso, para hacer, para ocuparse los instintos que tenemos. Uh-huh. Y cómo tiene un significado todo, cómo tiene un porqué todo, cómo el porqué, el hablar de esta neurosis, habla mucho de cómo estamos ocupando esta emoción tan desmedidamente. ¿Cómo ves, Elisa? Sí, o sea, por eso regreso a la pregunta. Yo creo, bueno, tuve la oportunidad o la dicha de estudiar en la máxima casa de estudios otra carrera, y en esa carrera siempre se manejaba una cosa que se llama dosis letal media, ¿no? ¿Y a qué nos referíamos con eso? De que todo es malo dependiendo de la dosis, y yo creo que sí. El agua, por ejemplo, es buenísima, sabemos el beneficio que trae el agua, pero tómate una alberca y seguro te mueres, ¿no? O sea, así de simple. Entonces las emociones son iguales. Si una emoción se desborda, pues es lo mismo que tomarse una alberca, y a veces las consecuencias son fatales, ¿no? Por eso los jóvenes, por euforia, de verdad hacen cada locura, se avientan de cada cosa, no le miden, y luego los papás dicen, bueno, pero ¿cómo pudiste hacer eso, no? Fíjense, hay una película que apenas va a salir en cine apenas. Es una película de personas que hacen cosas extremas. Y yo cuando la vi, una de las escenas que yo vi me impactó, porque hasta qué grados llegan en sus bromas, en sus juegos, a hacer de verdad barbaridad de media. Y estos retos de internet, mira, veía casos como, mira, tómate la bombita esta, hay unas detergentes que vienen en una bolsita, como en una bomba, y tómatela por el medio ambiente, ¿no? Y para que sientas lo que siente tu medio ambiente. Por ahí sacó un tipo, y la gente por euforia, es que admiro mucho a esa persona, lo hacen y se avientan. Entonces digo, híjole, qué bárbara, qué situaciones tan complejas. Pero bueno, antes de seguir con el tema, me voy a ir con la siguiente parte. ¿Por qué se origina la neurosis? Dice que aquí son síntomas comunes, episodios recurrentes de angustia o ataques de pánico, preocupación constante o miedos irracionales o fobias. Síntomas físicos sin causa médica clara, como dolores de cabeza, tensión muscular o problemas digestivos. Cambios frecuentes de humor, irritabilidad y muchas de las veces de tristeza. Sí, eso digamos que son las manifestaciones físicas, ¿no? Para una persona que a lo mejor por primera vez está escuchando información como esta, pues la neurosis se presenta por síntomas, ¿no? Como es la ansiedad, y en los ataques de ansiedad es toda una sintomatología que incluso se mide con ciertas preguntas, se hace una batería de preguntas para que determines qué tanto sí, ¿no? Y entre esas pues es sudoración de las manos, esa sensación de sofoco del pecho, que no puedes respirar, y son, digamos, que ataques de ansiedad. Pero como lo ha estado platicando Donaldo, el programa de los 12 pasos, hablando cualquier programa de 12 pasos, digo, porque nosotros estamos abiertos de hecho apenas tuvieron unos invitados de comedores compulsivos en Servir para Vivir. Entonces todo programa de 12 pasos tiene un punto que se llama cuarto paso, y en el cuarto paso se hace un análisis de la infancia y justo pues cómo se desarrolla. Yo les decía hace rato que el alcoholismo tiene sus factores, la neurosis también. Entre esos pues puede ser que vengas de familiares. Yo les decía que el alcoholismo
es un contagio familiar y eso lo maneja la NON. Y cuando hablábamos de contagio familiar, que estamos hablando del consumo y estamos hablando de la borrachera seca. Todos estos síntomas de la borrachera seca, que viene también en un libro maravilloso, que si han tenido la oportunidad de leerlo, léanlo. Entonces, quiere decir que viene historia familiar. Así es. Vienen relaciones conflictivas. Muchas veces las personas en el cuarto paso hablan de 4 áreas, ¿no? Que en este caso son la material, la social, la emocional y la sexual. Mucha gente dice, bueno, es que la sexual, ¿qué les interesa? Bueno, no es eso. Lo que nos interesa de esa, básicamente, o lo que le interesa a un terapeuta o a una persona, es cuál ha sido la relación de papá y mamá que yo viví. Cómo se amaron para pronto, ¿no? Eran de esos que traían como los cavernícolas con un mazo y órale, ¿no? Como te decía hace rato de la pareja, ¿no? Porque dice por aquí, dice, la neurosis suele tratarse eficazmente mediante psicoterapia. Por eso muchos llegaron a un grupo. Y en particular la terapia de cognitivo-conductual, que también se maneja también aquí dentro del programa de cuarto y quinto paso. O psicoanálisis, que es lo que estabas hablando ahorita del vivir la experiencia espiritual. Entonces, toca algo bien importante aquí, que necesitamos meternos más adentro de este programa para entender realmente el por qué estamos trabajando ese tipo de temas. Porque no es un tema sencillo, porque aquí te evitan los medicamentos recetados por psiquiatras. Y si no, pues tienes que ir con un psicólogo, te mandan a un psiquiatra y es mejor llegar a un grupo. Entonces, qué bueno que estás tocando tal punto, porque muchas veces dices, ¿por qué pelean? ¿Por qué los hijos se hicieron así? ¿Por qué llega esa parte donde entendemos el porqué de las relaciones destructivas, el porqué de las, ¿cómo se llama? Familias, ¿cómo se llama? Familias no, disfuncionales, perdón. Entonces, tenemos que darnos cuenta del por qué cada palabra lleva algo. Lo decíamos hace rato, muchas veces tú decías hace rato la pregunta, era bien consciente de si era bien importante, ¿no? Así es. Adelante. Yo quisiera hacer una pregunta. Otra. Otra de mis preguntas, por favor. ¿Nos volvemos neuróticos con este sistema social? Yo creo que como ya traemos en la neurosis, en mi caso yo pienso que como ya tenemos síntomas desde algunos problemas de niñez, y eso con el ciclo social que tú llevas, por ejemplo, como estamos, o como lo vivimos a través, por eso es la parte que estaba tocando la madrina, ¿no? Cuando vimos la parte de quinto paso, te toca la parte social, ¿no? ¿Sí me explico? Yo creo que a lo que se está refiriendo Mine es, por ejemplo, en el alcoholismo. Ayer me tocó escuchar una ponencia, wow, ¿no? Espero que algún día se invite al señor. Este médico decía que había como varios factores, y entre lo que agarró para el alcoholismo es la parte cultural y familiar. Entonces yo también creo que también hay una base cultural y familiar en la neurosis. Sí. Definitivamente la hay. ¿Por qué? Porque hay creencias, hay ideas. Ahorita, por ejemplo, en el inicio, casi al inicio del programa, decía Mine, cómo somos bombardeados a través del éxito. Por ejemplo, decíamos, el neurótico tiene esta sensación de insatisfacción porque está buscando éxito. Y tú llegas a esto, ¿y qué te muestra? Éxito, 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 que a lo mejor ni existe, pero es éxito, ¿no? Porque te sacas la foto del mejor momento del día, ¿no? O de lo que se debe demostrar socialmente. Y todo eso genera neurosis. Ajá. Todo eso genera neurosis. Efectivamente. Y ya estamos ya estamos en la ruta final. Sí, es que para mí era bien importante porque los problemas que incluso tenemos en esta sociedad en México no los tienen otros países, no todos, pero otros países están preocupados como por otro tipo de cosas, y nosotros aquí en este país es una lucha interminable de problemas, de narcos, de matazón, de golpes, de suicidios, feminicidios, y es una neurosis muy elevada. Entonces el sistema te vuelve neurótico, Donaldo.
te preocupas porque si sales y le va a pasar algo a tus hijos, te estás enojado. Te preocupas de muchas cosas, te enojas de muchas cosas, te frustras de muchas cosas, te da miedo de muchas cosas y eso te conlleva a la neurosis. Es lo que te decía de la respuesta, la sociedad sí. Te lleva a eso. Sí, o sea, estoy agregando, ¿no? Sí. Agregando ese tipo de cosas porque digo, sí, para mí era como importante hacer esa pregunta y entonces, ¿significa que todos somos neuróticos? No es que todos seamos neuróticos, pero hay un alto porcentaje de personas que tienen este tipo de problemas. Claro. Sabemos que, por ejemplo, el programa de Neuróticos Anónimos como tal, o sea, si tú entre lo que hemos estado hablando te identificaste con algo, porque por ejemplo decíamos el origen, son familias conflictivas, disfuncionales, también hay traumas, pérdidas, cosas no resueltas, que obviamente que te va generando como este dolor emocional. Si tú te identificas con algo y te estás viendo en periodos de preocupación constante, de ansiedad, de hecho en la literatura hay un punto en el cuarto paso que me llama mucho la atención, no lo traigo en este momento, pero dice algo así como síntomas de que tienes un problema emocional es la preocupación, la ansiedad y el miedo, me parece que son. Entonces imagínate, si tú ya vives estas cosas, te recuerdo que los programas de 12 pasos, el programa que quieras, si te gusta cuarto y quinto, mira, adelante. La ventaja de cuarto y quinto es que hacen una experiencia que te permite ver muchas cosas, pero si quieres irte por el punto que tú quieras, si tú dices, no, es que yo soy más como codependiente, pues órale. Yo soy más como adicta al hombre, órale pues. No, y que yo soy más comedor compulsivo, órale. Entonces el que sea, ese busca y seguramente vas a tener un tratamiento integral y seguramente te pueden canalizar a muchas cosas. Yo de antemano te agradezco muchísimo tu atención y pues te recuerdo que dentro de 8 días tenemos invitado. Sí, tenemos invitada a la psicóloga Paola Guerrero, también con otro tema muy bueno. Y te voy a decir algo de la pregunta que hiciste. Dice, no todos son clínicamente neuróticos, pero la creencia popular está muy arraigada debido a que el 95% de la población mundial experimenta rasgos de neurosis. En el país, alrededor de 15 millones de personas en México lidian con ese padecimiento emocional, afectando a múltiples sectores de la sociedad. La idea es que todos somos un poco neuróticos, pero viene de la psicología clásica de Sigmund Freud, quien plantea que todos tenemos conflictos internos y luchas con el estrés y la ansiedad, lo que decía David Madrina. En el contexto mexicano, los factores con la rutina acelerada y la presión social detonan frecuentemente respuestas de angustia y tensión, lo que tú decías. Esta es la parte que yo les digo a ustedes, compañeros. El próximo jueves tenemos una invitada y esperemos con nosotros 4, con nosotros 3 para que hagamos 4, la psicóloga Paola Guerrero, con un tema muy hermoso que es la raíz de la codependencia. La raíz de la codependencia. Otro tema muy hermoso sí, y el cual también próximamente. Que venga ella solita, ¿por qué nosotros? Próximamente también estarán más psicólogos. No, nada más Donaldo. No. ¿Qué la atiendes? Ese tema duele. Yo les agradezco, compañeros, de verdad. Miren, mañana los invito para la experiencia con un día más de vida. No echen en saco roto. Vengan a Pablo García Cosas de Neve a las 8 de la noche. Los esperamos para que quiera vivir esa hermosa y maravillosa experiencia espiritual. Y yo les doy saludos a todos aquellos que todavía me faltaron. La Marina Carmen de allá de Costa Rica, saludos Marina Carmen. A la Marina Maricruz Domínguez de Iztapaluca, con el padrino Félix, son la pareja de Un vuelo a tu libertad. Y gente que está toda dentro de este programa, que está viéndonos, y que hay gente que se me va, compañeros, porque ahorita aquí también ya se me borra aparte del cerebro, también es el celular. Y yo quiero aprovechar, digo, aquí también tenemos especialistas de la columna Clínica MCER de Rehabilitación Física, que también se encuentra aquí en Pablo García 439. Si quieres agendar una cita, te puedes comunicar al WhatsApp 5525-530453. Y bueno, pues ellos tienen bastantes rehabilitaciones en la parte quiropráctica. Y bueno, pues aproveché la oportunidad y el comercial. para promover a las personas que tan amablemente están.
Están aquí luego. Y bueno, te recuerdo también que Visión Colectiva está en los mejores eventos y que también tiene muy buenos talleres que lo van a ir anunciando en la plataforma. Me parece que va a ir a un eventazo, mi estimado Dani, y pues ahí no te lo pierdas, ahí en la plataforma siempre están los anuncios de todo lo que estamos haciendo. Gracias. Ahí está, el Congreso de Tabasco. Sí, va, Tabasco. ¿Cuándo va a ser? En julio, en 24, 25, 26 de julio, si no mal recuerdo, si no hay, corríjanme. Y bueno, pues muchos se van a ir al sur a disfrutar de esa temperatura cálida y amable. Y bueno, pues yo les agradezco mucho, no se pierdan Visión Colectiva Radio, personas como mi estimada Mine,